Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos, en especial los hermanos de Toluca. Bienvenidos. Huele a Tierra Santa. Toluca es Tierra Santa. Y hoy también nos mandó Memo un audio muy bonito. Pues se festeja, en un sentido se festeja que hace 30 años, ya saqué tu edad, hace 30 años Lee sufrió un atentado, le tiraron 5 puñaladas al corazón, pero su Biblia que llevaba, bueno, Dios a través de la Biblia la salvó, ¿sí? Y también eso se festeja, como yo creo que nosotros deberíamos festejar más el nuevo nacimiento que nuestro cumpleaños, ¿no? Porque esa es la verdadera vida, pero a veces como no tenemos bien registrado, al menos yo no tengo bien registrado el día, la hora, el momento en el que me convertí, pues sigo festejando mi cumpleaños. Acompáñenme a la carta que escribió el apóstol Pablo a los colosenses. Verso 9, voy a leer varios versículos y después de esto te invito a que oremos, ¿no? Verso 9 dice, trae el contexto de lo que está diciendo, está saludando a los colosenses, alabándolos por su fe. Y de acuerdo a eso parte ahí en el verso 9 diciendo, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora va a estar hablando el apóstol de Jesús. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Jesús es el primogénito de toda la creación, porque en Jesús o por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Y Jesús es antes de todas las cosas y todas las cosas en Jesús subsisten. Y Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Jesús que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él, que en Jesús habitase toda plenitud. Y por medio de Jesús reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos, en su mente haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Capítulo 2, verso 8, dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vean la relación que hay entre el verso 15
del capítulo 1, el verso 19 con este. Porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Oremos. Gracias, Dios, por la bendición de aislarnos del mundo y estar aquí para considerar tu palabra. No queremos que las cosas de este mundo nos distraigan de tener la mirada fija en ti. Queremos que nuestro corazón y todo nuestro ser esté rendido a ti como te cantábamos. Y que por medio de tu palabra tú traigas enseñanza, revelación a nuestras vidas para caminar en este mundo, Señor, del cual tú nos libraste de tinieblas y poder ser luz en medio de él. Guíanos en este estudio, Señor, edifícanos, consuélanos, exhórtanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Ya cumplimos 2024 años, según el calendario que llevamos, del nacimiento de Jesús. Ya no se preocupen si fue 4 años después o no. Estamos en el año 2024 y nació Jesús. Y quiero que me acompañes con la idea que traigo en la cabeza. Fíjate. A mí me gusta mucho la descripción que hace Lucas del nacimiento de Jesús, que se complementa con la de Mateo. Pero Lucas me da varios detalles de cómo nació, en dónde nació, ¿sí? Las condiciones en las que nació, la gente que se enteró, los pocos que se enteraron. Imagínate un bebé, sobre todo los que hemos tenido hijos, nos podemos imaginar un bebé. El día de ayer, ¿fue ayer o fue hoy cuando saqué el álbum que me dejó mi hija? Ya no me acuerdo, luego se me va la onda. Pero mi hija cuando se casó, nos dio un regalo que hoy lo estuve disfrutando otra vez, ¿no? Nos hizo un álbum de fotos de ella. Y la primera foto le puso en la primera hoja, dice, así empezó todo. Y es una foto de ella en los cuneros del hospital donde nació. Y entonces tengo esa imagen de cómo se ve un bebé recién nacido, lo totalmente indefenso que está, lo dependiente que es de sus papás, del medio ambiente, de los demás. El Dios del universo, el creador de todo, como leíamos, el que creó todas las cosas, o todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, de repente se hizo hombre, en la persona de un niño indefenso. Pero dice Colosenses, o dice Pablo en Colosenses, escribe por revelación divina, dice, en él, en ese niño, sí, estaba la imagen invisible de Dios. Nadie lo vio, sí. Muy pocos que fueron enterados por unos ángeles, unos pastores, que se les avisó que el rey de los judíos había nacido. Glorificaron a ese rey, cantaron junto con los ángeles, ¿sí? Y fueron a ver a ese bebé. Pero se veía como cualquier bebé. O sea, yo todavía no alcanzo a comprender con mi mente cómo es que el Dios infinito nació como un bebé. Pero así lo dice la Escritura. Dice, y aquel Dios a lo mejor que no entendíamos, que no comprendíamos, pero que sabemos de sus maravillas, el Dios del Antiguo Testamento, ¿sí?,
nos es revelado a través del Hijo de manera más plena, ¿sí? Lo vemos mejor, porque después Jesús llegó a decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No sé cuántos de ustedes hayan tenido el conflicto que yo tuve algún tiempo, de ver al Dios del Antiguo Testamento como muy diferente a Jesucristo, como un Dios medio cruel, hasta sanguinario, ¿sí? En algunos casos hasta lo vi misógino, ¿sí? Y no entendía, pero también alcanzaba a ver su poder cuando Él abre el mar con toda la creación, ¿sí? Y Jesús nos los viene a mostrar así. Dice Pablo, empieza a decirnos cómo era nuestra vida antes. Pero cuando oímos de Él, dice en el verso 11 del capítulo 1, también fuimos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Y Él empieza a describir lo que era Juan. En el Evangelio de Juan, empieza a decir Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿sí? Y también Juan describe que por Él fueron creadas todas las cosas. En Hebreos dice: y por Él subsisten todas las cosas, ¿sí? Ahora les voy a preguntar, ¿cuál es el tema que estamos viendo? El poder de Cristo. Ya pasamos del poder de la palabra, ¿no? Estamos viendo ahora el poder de Cristo, que viene a ser más o menos lo mismo, ¿no? Ya vimos que también Cristo es la palabra. Les decía en una ocasión que algunas versiones dicen de Juan: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, ¿no? Y en el verso 19 dice: al Padre le agradó que en Él habitase toda la plenitud. Y después lo complementa en el versículo 9 del capítulo 2, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En ese cuerpo chiquito, en ese recién nacido, está contenida toda la deidad de Dios. Cristo ha sido el que más ha inspirado para hacer canciones acerca de Él. Ni siquiera el amor. Y esa deidad que Él tiene, ¿sí?, que se fue manifestando en la medida en que Él fue creciendo. Ya dice Lucas, cuando se perdió a la edad de 12 años, bueno, no se perdió, que el niño iba creciendo en conocimiento para con Dios, ¿sí?, y para con gracia, para con Dios también, y para con los hombres. O sea, Jesús fue creciendo. Y después Pablo nos dice: nosotros, todos nosotros, estamos completos en Cristo. Nosotros somos la iglesia, dice, Él es la cabeza de todo principado, y toda potestad. Entonces Cristo fue llevando su vida, ¿sí?, y llegó el momento en que iba a manifestar lo que era Dios hecho hombre. En Juan dice en el capítulo 1, en el verso 14, cuando describe de los primeros versículos, dice: y ese verbo fue hecho carne, ¿sí?, y habitó entre nosotros, ¿sí?, y vimos la gloria del Padre en el unigénito Hijo de Dios.
Y todo eso se estaba manifestando en él. Una vez que empieza su ministerio terrenal, ¿sí?, no quiere decir que no había cosas atrás. La Biblia da los detalles suficientes para saber que Jesús vivió quizás todo el tiempo en Nazaret, que era conocido porque la gente después decía: ¿no es este el hijo de José el carpintero? ¿No son sus hermanos fulano, mengano y sultano? Bueno, ustedes díganme los nombres de los hermanos, a ver. Judas, Santiago. No, son 4 y también tenía hermanas. Los nombres de las hermanas no lo dicen, ¿no? Y por eso podemos deducir que para la gente era un hombre común. Lo conocían, ¿sí?, pero no había llegado el tiempo de manifestar lo que él era. Hasta que el enviado, el precursor de él, empezó a anunciar. Y él dijo: yo soy ese del que habló Isaías, una voz que clama en el desierto. ¿Sí? Y empezó a anunciar: detrás de mí viene otro que es mayor que yo, uno del cual había hablado Moisés en Deuteronomio, si no me equivoco, capítulo 18, verso 15. Dijo: porque el Señor os levantará otro profeta como yo. A él oigan, refiriéndose a Jesús. Y Juan empezó a anunciar a Jesús. Y cuando apareció Jesús, lo señaló y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo cubre, ¿sí?, lo quita. Y se comprueba que la figura antes del Antiguo Testamento de los sacrificios que el mismo Dios instituyó, de matar un cordero para cubrir los pecados del que le ofrecía ese cordero, solo era eso, una figura. El verdadero cordero apareció y este no iba a cubrir, iba a quitar el pecado del mundo. Y viene el momento glorioso cuando se bautiza. Y una de las formas en que se manifiesta ahí la Trinidad es una de ellas donde se ve la Biblia, en la Biblia: y se oyó la voz del Padre: este que está aquí, que está descendiendo a las aguas, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. La voz del Padre se volvió a oír después, en otro evento de Jesús, ya en su ministerio. Llevó 3 testigos, 3 de sus apóstoles más cercanos, y se transfiguró en un monte. Y estando ahí aparecieron Elías y apareció Moisés, el representante de los profetas, el representante de la ley. Y nuevamente se volvió a escuchar la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en él también tengo mi complacencia. Y a él oigan. No a Pedro, porque Pedro había dicho unos momentos antes: Señor, es bueno que estemos aquí. ¿Qué te parece si hacemos 3 enramadas? Una para ti, una para Moisés y una para Elías, y ya aquí nos quedamos. ¿Algún día has sentido eso? Un día que estás extasiado con Dios así, pues ya para qué regreso como a la realidad, ¿no? ¿Saben qué pasó cuando Jesús descendió del monte de la transfiguración? ¿Alguien se acuerda a qué se enfrentó? ¿A quién? No. Al endemoniado. A un endemoniado que sus discípulos no pudieron echar fuera. Hay mucha tarea que hacer, hermanos. En
que escribe Pablo a los Corintios, en el primer capítulo y en la primera carta, Pablo está haciendo una descripción de cómo Dios ha entorpecido la sabiduría de este mundo. Cómo Dios se da a conocer por medio de la locura del evangelio, de la cruz. ¿Sí? Y en el versículo 24 dice: a los que son llamados, tú y yo, que somos llamados. Dice, y tanto a judíos, ¿sí?, como a gentiles. Primero está descalificando a todos los sabios. Dice, a los que somos llamados, dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí? A los que somos llamados, eso representa a Cristo. La palabra poder significa habilidad para actuar o producir un efecto. La palabra poder también es posesión de autoridad sobre otros. En el griego existen 4 palabras para describir la palabra poder. La que más conocemos es dunamis. De ahí se deriva la palabra dinamita. ¿Sí? Y dunamis significa energía, poder, capacidad, gran fuerza, habilidad, grande, fortaleza. Pero las otras palabras son escocia o escusia, que es una autoridad delegada, iscurios, que es fuerza grande, especialmente se refiere a fuerza física como la de Sansón. Y la otra es kiatos, que significa autoridad o dominio. Y este poder, ¿sí?, es el que Cristo tiene. Algunas veces esta palabra poder se va a usar para describir. En la Biblia lo vamos a encontrar que se va a utilizar para describir los poderes del mundo venidero, que obrará sobre la tierra, y el poder divino que vence a toda resistencia. El dunamis de Dios en Jesús resultó en transformaciones dramáticas. Esta es la norma de la iglesia llena del Espíritu Santo y guiada por el Espíritu Santo, hermanos. Yo nada más con ver a cada uno de ustedes y de algunos conociendo su testimonio, el poder de Dios es transformador. Hermanos, ninguno de nosotros somos los mismos antes de haber conocido a Dios o de haber entregado nuestra vida a Dios. Se efectúa una transformación, un cambio. ¿Sí? La Biblia lo describe de diferentes formas: pasar de muerte a vida, ¿sí?, de las tinieblas a la luz. Nos convertimos en unas nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero la evidencia a veces no es tan palpable en nosotros. Cuando alguien se convierte, tú vas a seguir viendo a la misma persona, su físico no cambia. Y a veces, si hay las huellas de la batalla pasada, todavía se van a notar. Pero eso no quiere decir que no ha habido una transformación. Empieza en el corazón. Cuando tú le entregas tu vida al Señor, ese poder que hay en Cristo, ¿sí?, es transferido a nosotros también. Y cambiamos. No se nota mucho. El Señor Jesús fue creciendo. Nosotros, aunque ya somos nuevas criaturas, y aunque no se note mucho la transformación, tienes que creerlo. Ya eres una nueva persona. Y deja que ese poder transformador que ahora está en ti empiece a obrar como tiene que obrar.
Regresa un libro ahí a Filipenses. Muy conocido el texto, ¿no? De Filipenses 2. Y dice: haya pues en ustedes, en nosotros, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero no termina ahí el texto. Dice: por lo cual Dios, el Padre, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda boca confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Tenía poder Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Sí. Él creó todo. ¿Se acuerdan cuando se desató la tempestad? Me gusta más la versión de Marcos, capítulo 4. Está en la descripción de Marcos, cuando se desata una tempestad. Están en medio del mar, y antes de entrar a la barca, Jesús les dice a los discípulos: adelántense, porque vamos a pasar a la otra orilla. Los alcanza y va en la barca, y Jesús va durmiendo. Y se desata la tempestad. Los pescadores, que eran varios de sus discípulos, llenos de temor, no pueden controlar la barca y despiertan a Jesús. Dice: ¿no te da cuidado, Señor, que perecemos? Y Jesús se despierta y les llama un poco la atención. Dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué les habrá dicho eso Jesús? ¿Por qué tienen miedo? Sí, vieron lo natural. ¿Pero qué les había dicho Jesús? Vamos a la otra orilla. Si Jesús te dice algo, lo va a cumplir con su poder. Él les había dicho: vamos a ir a la otra orilla. Dios le dijo, por ejemplo, a Jacob, Génesis 28:15, le dijo: porque no te dejaré hasta que no haya hecho todo lo que me he propuesto en ti. Dios promete algo y lo va a cumplir. A Pedro, aún cuando él lo iba a negar, le dijo: yo voy a orar para que tu fe no falte, y cuando regreses, Pedro. No le dijo: si acaso regresas, Pedro, si acaso pasas la prueba. No, le dijo: cuando regreses, tú confirma a tus hermanos. Cuando Jesús dice algo, lo va a hacer. Y le dijo a sus discípulos: vamos a ir a la otra orilla. Pero ellos no creyeron más a lo que veían sus ojos, a la tempestad. Y Jesús se levanta, les llama la atención por tener poca fe, pero es en Marcos donde registra y emite unas palabras y le dice al viento y a la tempestad que calle y que enmudezca. La reacción de los discípulos es, creo que se espantaron más de lo que hizo Jesús que de la tempestad. De verdad. Porque después quedaron atónitos y dijeron entre ellos: ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es? El que lo había creado.
el que tenía el poder sobre todo eso, el que sustenta todas las cosas, el que con su sola palabra podía hacer eso. No le dijo un centurión: no soy digno de que vayas a mi casa, solo con que digas la palabra, Señor, ni vayas. Ese es el poder que él tiene. Y entonces, miren, déjenme decirlo así y interrúmpanme si quieren, si comentario, una pregunta, lo que quieran. Creo que el poder de Dios, aunque estaba en él toda la plenitud de la deidad, fue creciendo en poder. Fíjense. Nosotros los cristianos, ¿cómo debemos de pedir las cosas al Padre cuando oramos? En el nombre del Señor. La enseñanza que la Biblia nos da para orar es: guiados por el Espíritu, la oración va dirigida al Padre y lo hacemos en el nombre de Jesús. Y Jesús, antes de ir a la muerte y resucitar, le llegó a decir a sus discípulos: ustedes todo lo que pidan en mi nombre os será concedido. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo en pedir algo, se les va a conceder, pero pídanlo en mi nombre. El nombre de Jesús era un nombre común y sigue siendo un nombre común. Yo me llamo Jesús. Aquí hay alguno, bueno, cuando menos el domingo vino un hermano que también se llama Jesús. El esposo de nuestra hermana Vicky se llama Jesús. Entonces, y en la época de Jesús era más común el nombre de Jesús. Y había sus derivados, ¿no? Josué significaba lo mismo. Pregunta para ustedes: ¿siempre tuvo el poder, el mismo poder, el nombre de Jesús? ¿No? ¿Cómo? ¿Solo en él? A ver, pásale a Liz. Solo en él. Sí, solamente en Cristo, solamente Él es el que tiene el poder y al que se le otorgó. Pero digo, el poder. la pregunta es: ¿siempre hubo el mismo poder en Jesús? En Jesús, ¿En el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús no, solo aplicado en Él. ¿Solo aplicado en él? ¿Cómo? A ver. Cuando se le dio a Él el nombre de Jesús. O sea, pero el nombre se le dio desde que nació. No, porque ese fue el mensaje del ángel a los papás: y le pondrás por nombre Jesús. Entonces, desde que nació hasta que murió, ¿tuvo el mismo poder? ¿O hasta que resucitó? ¿O hasta hoy que está sentado a la diestra? No, aquí en la tierra tenía poder. No podría contestar en qué momento se le otorgó el poder, pero ahora también tiene poder, ahora que está sentado a la diestra, pero no creo que lo haya tenido cuando era pequeño. A ver, Naomi. Yo creo que el Señor Jesús sí tuvo el poder, el mismo poder todo el tiempo, pero no en todas las ocasiones fue manifestado. Porque cuando sucede lo del milagro de convertir el agua en vino, Él le dice a su mamá: es que, ¿qué tienes conmigo, mujer, si todavía no es mi tiempo? O sea, como que Él sabía que había un momento en el que el poder que iba a salir de Él iba a ser manifiesto. Y también creo que Él supo en qué momento manifestar su poder a través, por ejemplo, de milagros. Cuando sucede lo de las tentaciones y el diablo le dice: convierte estas rocas en pan, el Señor tenía el poder de hacerlo, pero no lo manifestó y no lo hizo. Entonces, y me parece que en alguna otra ocasión Él pasó de largo por una ciudad en la que
no hizo milagros porque las personas que estaban ahí eran incrédulos, algo así. Recuerdo de ese fragmento. Entonces yo creo que él siempre tuvo el mismo poder, pero no siempre fue manifestado. Como que hubo momentos muy específicos en el que él decidió que de él saliera poder y que la gente pudiera verlo. Es lo que yo creo. ¿Alguien más? ¿Mimi? Ahorita Dani. Buenas noches. Yo creo, bueno, estoy tratando de recordar exactamente el versículo, pero tengo idea de que sí dice la Biblia que el poder, el orar en nombre de Jesús como un nombre con poder, y que se le dio un nombre, sobre todo nombre, fue una vez que ascendió, una vez después de que resucitó, una vez que ascendió. Pero voy a buscar la cita. Es la que acabo de mencionar, Filipenses 2, 10, 11. Sí, que se le dio un nombre. Dani o Nusi, ¿quién era? Yo digo que también depende de quién lo utilizara, porque hubo una ocasión en la que el chico endemoniado, su papá le pide ayuda porque le dice que sus discípulos no le pudieron sacar el demonio. Entonces yo digo que ahí todavía no, sus discípulos no creían totalmente, y aunque utilizaran el nombre de Jesús, se tenía que creer. Ok, gracias, Dani. Javier Solís. Es que la pregunta que hizo usted inicial dijo, ¿ustedes creen que el nombre de Jesús siempre tuvo poder? El mismo poder. El mismo poder, el nombre, el solo nombre de Jesús. Usted se llama Jesús y no por llamarse Jesús usted tiene poder. No, pero ya me estoy… Es que, Liz, bueno, espero que hayan entendido que era en el nombre de Jesús, así usted de la hizo la Biblia, pregunta. porque no es que yo dije que él los enseñó a orar en el nombre de Jesús de él. Ah, ok. No, pues el nombre de Jesús siempre ha tenido el poder, así como dijo Liz, solo en él, ¿no? Bueno, y si fuera en cualquier nombre de Jesús, no, ¿cuál sería así fue la pregunta. ¿Ustedes creen que el nombre de Jesús siempre ha tenido poder? ¿No? Y Liz le contestó bien, solo en él, ¿no? Solo en Jesús, porque cualquier otro nombre, o sea, el que le hayan puesto, si hubiera sido Jesucristo, solo por ser Jesucristo, Jesús tiene poder. ¿Pero el mismo? Yo creo que sí, siempre. Nomás es para meter polémica, hermanos. Miren, ¿por qué? Les estoy llevando desde Colosenses. En él habita toda la plenitud, ahí está toda la plenitud, y habita toda la deidad en él. Pero también dice en Filipenses que después de que termina su obra redentora, que se humilla, va a la cruz, alcanza, déjenme decirlo así, como otro nivel. Porque ahí se le da un nombre que está sobre todo nombre. ¿Sí? No había pasado antes, y el poder está en él. Pero ¿cómo va a operar ese poder? En la fe. ¿Se acuerdan de esa mujer sirofenicia que llevaba 12 años con un flujo de sangre, menstruando 12 años? Las mujeres deben de entender eso. 12 años sin que parara su flujo de sangre. La ley la consideraba inmunda y no podía estar en contacto con la gente porque quien la tocara se volvía inmundo, al menos hasta la noche. Y ella escucha de Jesús. Y Jesús, digamos, no hizo nada. Ella, su fe la llevó a pensar: si tan solo tocare el borde de su manto, sé que seré sana.
y se acercó y lo tocó, pero lo tocó diferente a como el resto de la gente lo estaba tocando, porque estaba entre una multitud que lo tocaba, pero ella lo tocó con fe y dice la Biblia que en ese momento él sintió que salió poder de él. Y en el momento la mujer fue sana. En estos días ya me estoy metiendo en un conflicto porque un hermano me pidió que si tenía cierto libro, me mandó un mensaje, me dijo, lee esto porque te puede ayudar para ti, pero sobre todo para tu esposa, en cuanto a la enfermedad. Y entonces pues ya me agarré a leer más, ya lo había leído hace muchos años ese libro. Es un libro de 600 y pico de hojas, pero nada más me llevó él a leer la porción que me dijo, pero yo ya me seguí a empezar a leer otras cosas hacia atrás. En cuanto a la enfermedad, tomando este pasaje que les decía de esta mujer, este hermano plantea, bueno es el hermano Washmani, en el libro de El hombre espiritual, y entonces aborda un tema acerca de la enfermedad. Y él lo plantea así más o menos: la enfermedad entró junto con el pecado. Dice, y solo es el intermedio entre el nacimiento y la muerte. Dice, va a haber enfermedad. Pero cuando empieza a abordar acerca de la salvación, él enfatiza mucho en que junto con eso, porque lo dice la Biblia, dice que fuimos a través de su sacrificio perdonados, salvados ya, pero que también dice por su llaga fuimos curados. Y Pedro lo repite y pregunta a Weisman y dice, ¿por qué no opera lo mismo que sucede en nuestra salvación? Que ya somos salvos, pero no somos sanos. Y entonces él lo lleva a un terreno, él lo maneja más en el terreno espiritual, pero que tiene que ver con la fe, porque dentro o en la parte espiritual está la fe. Para que el poder de Dios se pueda manifestar, tú y yo necesitamos tener fe, pero una fe verdadera. Cuando Hebreos dice que nos acerquemos a Dios, a pedir algo a Él, dice acérquense en plena certidumbre de fe. O sea, no nada más con fe, plena y con certeza de que Dios nos va a conceder lo que le estamos pidiendo. Y muchas veces no es así. Esta mujer, ¿cómo es que fue? Tenía la convicción de que ese hombre del que había escuchado tenía el poder para sanarla. Pero su fe fue más allá para decir, si solo lo toco, no necesito ni que me imponga manos, ni que ore por mí, ni que haga uno de los milagros que dicen que ya hizo o que yo ya vi que hizo. No. Ella tuvo la fe suficiente para en ese momento el poder que opera en Cristo y que sigue operando hasta hoy, porque dice la Biblia, Dios no cambia, es el mismo ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo mañana. ¿Y por qué no vemos en la actualidad, por ejemplo, yo no he visto resucitar un muerto, hermanos? No sé si alguien lo ha visto resucitar. No he visto a alguien que recobre la vista. Yo estuve orando por Albita, que ya le amputaron su pie y quería ver el milagro, que le creciera el pie. No lo he visto. Y luego a veces me cuestiono, ¿me hace falta fe? O sea, el problema no está en el poder de Dios, Él sigue teniendo todo el poder. Él no ha cambiado. El problema está entre nosotros, donde no se manifiesta el poder de Dios, dice. Y les decían, dice ahí en Corintios, ¿no? Si ustedes han sido llamados ya por Él
hayan sido judíos o hayan sido griegos, de los dos hizo un solo pueblo. Y ustedes van a ser fortalecidos con el poder de Dios y con la sabiduría de Dios o con el conocimiento de Dios. Y a veces ese poder que está en Él, no echamos mano de Él. Y no me refiero solo para sanidades, hermanos, para cualquier cosa. Tienes un conflicto en tu vida, un conflicto familiar, ¿sí? Echa mano de ese poder. Ahorita te doy la palabra. Pablo escribe a los Corintios sabiendo que estamos en una guerra. Cuando escribe Efesios, él describe cuál es esa guerra, pero en Corintios él dice, porque las armas de nuestra milicia, de la guerra en la que estamos, no son carnales. No usamos armas carnales, como con la que atacaron a Liz. Dicen, las armas que vamos a usar son espirituales y poderosas en Dios para derribar fortalezas, ¿sí? Y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Él. Entonces, si las armas de Dios son poderosas, lo que Él nos ha dejado, ¿sí? ¿Por qué no las tomamos y las usamos? Para derribar todo eso que se está levantando en contra de Dios. Son fortalezas. La amargura a veces de nosotros, los rencores, la soberbia, ¿sí? Son fortalezas que tienen que ser derribadas, pero por el poder de Dios. A eso, si lo hace Dios, se le llama quebranto. Pero Dios nos dice a nosotros que nosotros podemos derribar esas fortalezas. Y tenemos que echar mano del poder de Dios, porque lo que tiene Cristo ahora nos los ha dado a todos nosotros. ¿Sí? Porque tenemos a ese mismo Cristo con poder en nosotros. ¿Sí? Y a veces somos nosotros los que somos un estorbo para que ese poder de Dios se manifieste en la vida de un creyente. Somos nosotros el estorbo, son nuestras dudas, ¿sí? Así como los discípulos que se espantaron con la tormenta. Somos nosotros. A lo mejor el temor a quedar en ridículo si oramos por alguien, por una sanidad y no sane. Beto. Ayer en la célula reflexionábamos sobre esto porque estábamos estudiando sobre la fe, el poder de la fe. Y entonces, presentando esto de que si alguien en algún momento había orado o se había atrevido a orar por un muerto para que se levantara, una hermana levantó la mano y dijo: yo ya lo hice 2 veces y mejor me senté, dice, porque no pasó nada. Ah, pero sí oró. Sí oró. O sea, ella, o sea, nos confesó que, entendiendo que el Señor había dicho que mayores cosas haremos en su nombre, ella en ese entendido dijo, pues, mayores cosas, el Señor resucitó, pues yo lo puedo hacer. Y entonces ella misma nos decía, pero a veces son nuestros sentimientos. O sea, a mí Dios no me pidió que orara. Yo me levanté y quise orar. Y entonces reflexionábamos porque yo les decía, Jesús, ¿a cuántas personas resucitó? A ver, ¿alguien sabe cuántas personas resucitó mientras estuvo aquí en la tierra? Por lo menos sabemos bien de 2, que es Lázaro y la hija de Jairo, Tabita. Y entonces le digo… El de la viuda de Naín, el hijo de la viuda Ajá. de Naín. Y entonces ya ves, te decía que había como 3. Pero al final decíamos, bueno, ¿pudo haber resucitado a más? Sí, pudo haber resucitado a más. ¿Por qué resucitó a ellos nada más?
porque fue lo que el Señor, Él era obediente al Padre en todo y solo estuvo en este mundo para cumplir con el propósito y con la voluntad del Padre. Entonces, Él solo hizo esa obra, ese milagro en estas personas, porque fue lo que el Padre le mostró. Así como cuando llegó al estanque y vio allí a un montón, vio a un montón allí esperando ser sanados, pero se acercó a uno, al paralítico, y a él le dijo que se levantara, solo a él. Entonces quiere decir que también Jesús no sanó a todos. Cuando vemos ese ejemplo donde entra Pedro con los discípulos y ve en la puerta la hermosa a uno que está también tullido de nacimiento, seguramente Jesús un día pasó y lo vio también, y a él no lo sanó, pero lo sanó Pedro. Entonces, el Señor tiene un propósito. Entonces, no, tampoco vamos a ir derrochando el poder que tenemos, porque eso es algo importante que vamos a ir desarrollando. Nosotros también hemos recibido poder. Hemos recibido el poder del Espíritu Santo, está en nosotros. El poder de Dios, el que levantó a Jesucristo de la tumba, fue el Espíritu Santo. Y ese poder lo tenemos nosotros, lo hemos recibido nosotros, ¿sí? Y entonces yo les decía, bueno, ese poder que el Señor nos ha dado tampoco es, por ejemplo, podemos recibir el don de hablar en lenguas, pero no te lo dio ese poder para que pongas un quick learning, ¿no? O sea, para que hagas tu escuela de idiomas y ganes dinero. No es con ese propósito. El Señor tiene un propósito y el propósito es que su nombre sea glorificado. Tampoco es para yo sentirme mucho porque puse las manos sobre un enfermo y ese enfermo sanó y vimos que sanó y vimos que caminó y vimos que fue mejorando cada vez. Y bueno, tampoco es para que yo me llene de, ay, wow, que no me la crea, que Dios nos libre de eso, de vanagloriarnos y de robarnos la gloria al Señor. Ese poder o esa fe que el Señor nos ha dado, ese poder de la fe, por sí sola no funciona, está sujeta al poder de Dios. Entonces, todo lo que en algún momento hemos creído es porque Dios nos dio esa fe para creerlo, para confiar que así va a ser. Pero también el Señor nos va a decir exactamente en qué momentos tenemos que echar mano tanto de la fe como del poder que nos ha dado en el Espíritu, pero está sustentado en Cristo. Él es la fuente del poder, ¿sí? Yo puedo creer en muchas cosas, al final allí está también de alguna manera implícita la fe en algo, pero eso no va a tener ningún. Hay gente que, yo les decía, hay gente que ha puesto su fe convenientemente, según ellos, en la Santa Muerte. ¿Quiénes son? Pues los del crimen organizado, porque pues están siempre con mucho riesgo a morir. Entonces ellos creen que al hacer un acuerdo, un convenio y poner a la Santa Muerte, que ni siquiera es un personaje, es un evento, Y mucho menos santa. y mucho menos santa, ¿no? O sea, no es alguien que tenga la capacidad de hablar, o sea, es un evento. Y ellos ya lo hicieron una figura, ya le hicieron una forma y tienen una confianza en eso y creen que porque confían en eso ya no les va a pasar o van a vivir más o los va a cuidar de que no los maten. Pues es una fe vana que no está sustentada en el poder de Dios y no sirve para nada. Pero cuando nuestra fe está sustentada en el Señor, en Cristo, entonces vamos a ver el poder de Dios obrar de acuerdo a su voluntad y para gloria de su nombre. Ok, ya te adelantaste al cierre. Está bien, pero está bien. Sí, porque miren, lo que tenemos que tener como convicción es que tenemos al Dios todopoderoso. Todopoderoso. No hay nada que Dios no pueda hacer. Nada. ¿Sí? Todo lo puede. ¿Sí?
Y ese mismo Dios, como citaba, ahorita que la Biblia lo cita, como citaba Beto, dice, el poder que levantó a Jesús de los muertos, dice, es el mismo poder que opera en nosotros y también levantará nuestros cuerpos mortales el día que muramos. También lo va a levantar, es el poder de Dios. Pero ese poder nos los ha dado Dios para que también lo tengamos nosotros. Pero no es un poder que vamos a manejar de manera indiscriminada, a diestra, a siniestra, porque hasta el momento no hay alguien, aunque tenga el don de sanidad, que vaya a un hospital y sane a todos. No. Porque cuando estaba leyendo este libro, el hermano Ni dice que todos deberían de sanar en función de que si están siendo seres espirituales, lo espiritual va a absorber al alma y al cuerpo y también lo va a sanar. Y en el momento en que lo estaba leyendo dije, ¿presentará algo acerca de Pablo, de su aguijón, de Timoteo? Que Pablo le dice, toma un poco de vino por tus dolores estomacales, lo estaba leyendo. Y como si me hubiera adivinado el hermano Nilla, adelante venía eso. Y ya le acomodaba a él un poquito, porque ya primero decía que todos tenían que sanar cuando espiritualmente estuvieran bien, porque el espíritu es la parte más grande del ser humano que gobierna todo lo demás. Pero ya después hablaba de la soberanía de Dios. Y es que la soberanía de Dios, en la soberanía de Dios, Dios va a permitir que tú y yo tengamos ciertas cosas, a veces para mantenernos humildes, para que no nos ensoberbezcamos. Pero eso no quiere decir que su poder disminuya. Simplemente con ciertas cosas que podemos saber de manera científica, que Dios creó y dice la Biblia, y Él lo sustenta con su poder. ¿Sí? Yo me acuerdo, a ver, ¿quién se acuerda de eso? Yo estudié en la escuela que la Tierra tiene una cierta inclinación, que no está derechita, sino tiene una cierta inclinación, no sé cuántos grados, y que eso es lo que da el que haya estaciones en el año, diferentes estaciones, ¿no? Y que eso hace, no sé, una serie de cosas que ya no me acuerdo bien, pero que si no estuviera así, con esa inclinación la Tierra, a lo mejor Lalo sabe que es físico, que si no tuviera esa inclinación, incluso que no podría haber vida. Entonces, una serie de cosas, pero todo eso está diseñado por la infinita sabiduría de Dios y Él lo sostiene con su poder. Y hay unas cosas de las que tenemos que maravillarnos, y está en la Biblia relatados un sinfín de cosas donde se manifiesta ese poder que tiene Dios, que es innegable, ¿sí? Que no podemos, nadie va a poder negar esto. Bueno, los incrédulos, los ateos lo van a negar, pero si se supone que tú y yo somos creyentes, creemos esto. Y además les decía, porque miren, el verdadero poder que sí se manifiesta en todos es el poder transformador que Dios ha operado en tu vida y en mi vida. Hermanos, yo no soy ni la sombra de lo que era, y muchos de ustedes igual, ¿sí? No somos la sombra de eso. Yo les decía hace ratito, bueno, a veces cuando alguien se convierte, todavía las huellas de la vida pasada se notan. A mí hoy la gente no me cree de lo que yo fui, porque me dice, pues no se te ve ningún estrago de lo que dices que tú eras o de lo que tenías. Y es ahí donde ese poder se va perfeccionando en cada uno de nosotros. Y ese poder nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Echemos mano de él.
Hermanos, no estamos solos, no tenemos que librar las batallas solos. Y Dios quiere ese poder, como decía ahorita. No es para nosotros, es para la gloria de Dios. Bueno, el poder es para nosotros, pero para que Dios sea glorificado. Y cuando logramos vencer algo, y no me refiero a la enfermedad o calmar una tempestad, porque se ve, hermanos, hemos visto nuestro hermano, por ejemplo, Héctor Merino, que tiene sus papayales allá en Mérida. ¿Cómo te explicas que con el huracán todo se destruyó y el de él no? Que la casa de nuestra hermana Yola también, que vino un tornado, no sé qué vino, se llevó todas las casas de al lado y la de ella no le pasó nada. La que estaba al ladito. A veces no es en todos. El domingo una hermana me decía, llorando, ¿por qué en ustedes oigo que sí los escuchó Dios? Y usted me platicó de su hijo que nació con un daño cerebral y está bien. ¿Y por qué mi hijo murió? Tiene que ver con el poder de Dios, que a uno sí y a otro no. El poder es el mismo. Hay cosas que solo pertenecen a Dios y que no tenemos que cuestionarlo, ¿no? Pero tratemos de echar mano de eso, porque su divino poder nos fue dado a nosotros, ¿sí? Y tú no dudes en hacer lo que te corresponde, los resultados son de Dios. Tú no te tienes que preocupar si resulta o no resulta, tú ora por alguien que esté enfermo, ora por él. Dile, permíteme, ¿me permites orar por ti? Y haces una oración. Si el poder de Dios se va a manifestar en esa persona, va a sanar. Pero también ora por otras circunstancias, por aquellos que estén quebrantados del corazón, por aquellos que estén deprimidos, por aquellos que tengan la idea del suicidio. Ayer me tocó escuchar un programa, porque ayer fue el día del suicidio, no sé si supieron. ¿El jueves? Bueno, no día del suicidio, no se vayan a suicidar en masa, de la prevención contra el suicidio. Pero me tocó escuchar un programa y escuché 3 testimonios de 3 madres. En el caso de 2 eran hijos los que se suicidaron y la otra era una hija. Pero el que más me movió fue una de ellas, porque dice que un psiquiatra le advirtió, tenía déficit de atención el niño, y el psiquiatra que lo atendió le dijo, su hijo va a ser drogadicto. Y su hijo se convirtió en drogadicto. Y atiéndanlo, porque va a tener problemas de suicidio. Y ella narraba llorando, decía, es que mi hijo un día me dijo, mamá, yo no quiero vivir. Dice, pero el día que yo me vaya, ya se vaya a acabar esto, te lo voy a decir. Y el día que decidió suicidarse, tenía unas semanas que su novia lo había cortado, pero siempre traía hasta abajo, estaba deprimido. Y le dijo, mamá, hoy es el día. Y la señora se puso muy mal. Le habló a su esposo, estaba separada de él, le habló a su otro hijo. Llegó el esposo, habló con su hijo y le dijo, ya, no te preocupes, no pasa nada. Cuando se fue el papá y el hermano, salió el hijo, le dijo, le mentí a mi papá para que no se preocupara, pero tú sabes la verdad. Se aventó del 5º piso y se mató. Eso también está en el terreno del poder de Dios, hermanos. Esas personas que están así, también podemos orar por ellos.
No solo lo que vemos con los ojos, tenemos que aprender a ver el alma de la gente que está sufriendo más allá. Y tenemos que ser pacificadores, tratar de llevarlos a una solución, y la solución es Cristo. ¿Sí? No podemos ser indiferentes ante todo lo que está pasando. No le echemos más leña a las cosas que están sucediendo o que alguien está teniendo como problemas. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y eso es parte del poder que nosotros tenemos. Usémoslo para edificar, para consolar. Vamos a orar. Padre, Señor, si no tuviéramos tu palabra, si no tuviéramos todos estos testimonios de lo que tú has hecho, de lo que sigues haciendo y de seguro de lo que vas a seguir haciendo, quizás no habría la esperanza que hoy tenemos. Pero gracias, porque nos mostraste, Señor, un camino diferente. Porque decidiste que eso que tú tenías allá en el cielo junto con el Padre y el Espíritu Santo, traerlo a la tierra en tu persona, Jesús. Y poder, como dice tu palabra, estuviste haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Y entre ellos estábamos nosotros. Ahora, Señor, que tu poder se pueda manifestar en tu iglesia, para que tu nombre cada día sea más glorificado, para que tú recibas toda la honra, Señor, toda la alabanza que tú te mereces. Haznos sensibles a tu voz, a la voz del Espíritu Santo, y saber cuándo dar esos pasos de fe, de una fe que haya crecido, porque no radica en nosotros ese poder, sino en ti. Recibe toda la gloria, Jesús. Amén. Sí, puede.